Bueno, ahora continuamos con nuestro siguiente expositor. Este caso es expositora, nos acompaña desde la ciudad de Loja. Es la psicóloga clínica Cindy Cuenca Sánchez. Ella es magíster en gerontología, o sea, experta en el tema de adultos mayores. Es docente en la Universidad Nacional de Loja y de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenida, doctora Cindy, un abrazo. Hola Carlos, buenas tardes. Un placer nuevamente compartir este espacio con este tema tan interesante, la verdad. Yo encantada y un saludo cordial a todos los que nos están viendo en este momento. Perfecto. ¿Cuál es el tema que nos va a presentar, doctora? Bueno, el tema creo que focal, ¿no? Y Síndrome del cuidador, claro que sí, el afrontamiento, ¿no? Y las funciones, y también la asistencia afectiva, ¿no? El tema centralizado, ¿no? Básicamente se está focalizando en el paciente, pero estamos dejando de lado a la persona que puede ser un paciente oculto, como en este caso del cuidado, ¿no? El cuidado. Y ese es mi tema. Ya, entonces ahorita vamos a compartir pantalla, la vamos a dar a usted solita con su presentación. Las personas que tengan alguna pregunta nos las pueden escribir. Faltando minutos para que termine el tiempo de la doctora Cindy, vamos a leer las preguntas. Entonces, vamos con la primera presentación. Perfecto. Ok. Perfecto. Bueno, he querido empezar el tema, ¿no? Desde el punto de que, bueno, con una frase que connota en sí el valor que tiene el cuidador en la atención al paciente, sea cual sea su condición de dependencia. Nadie podrá liberar a los hombres de su dolor, pero les será perdonado a aquel que haga renacer en ellos el valor de soportar. ¿Quiénes son las personas involucradas en renacer el valor, no solamente desde el punto de vista de tolerar el dolor, sino en sí las vicisitudes que conlleva una situación de dependencia? Pues es la figura del cuidador familiar. Siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, en general nadie nace aprendiendo a cuidar, ¿no? Sino que eso se aprende a lo largo de la experiencia. Nosotros cuando somos niños, pues, somos protegidos por nuestras figuras paternas. Luego en el desarrollo, pues, podemos cuidar a nuestros hermanos, a nuestros papás y a nuestra pareja, ¿no? En una situación que incurra en el cuidado o en una situación de dependencia generalmente, ¿no? Sin embargo, muchas personas que conllevan este proceso de cuidar pueden incurrir en una dificultad con sentimientos de culpabilidad, emocionalmente atrapados, sentirse física, cognitivamente con sentimientos de tristeza, de sobrecarga ante el hecho de cuidar a un familiar, ¿no? Con una situación de dependencia. Algunos de los síntomas que pueden aparecer, ¿no? Dentro del aspecto del cuidado familiar se han enmarcado en un conjunto o un cuadro clínico específico, como son problemas de ansiedad, problemas cardiovasculares también, la depresión, la hipertensión, impotencia e indefensión ante el hecho de verse sobrecargado en el cuidado de su familiar, insomnio también, sentimientos de soledad, agudización de los problemas de salud propio que puede presentar el cuidador en este caso, incertidumbre también ante el futuro, qué va a pasar con mi familiar, va a aumentar la dependencia, podré yo asumir el cuidado del mismo, aumento igualmente del consumo de fármacos o de sustancias adictivas. ¿Cuáles son, desde este punto de vista, la intervención como profesionales para este grupo, ¿no? de personas que están al cuidado? Hablemos no solo de personas que están enfermas ahora mismo, lo que tenemos actualmente bajo el virus. Hablamos en general de personas que tienen familiares dependientes como personas adultas mayores, familiares con algún tipo de discapacidad igualmente, sea cual fuera la edad.
¿Cuáles son los objetivos dentro del aspecto clínico? Pues primero facilitar la adaptación del cuidador en este proceso de cambio familiar. Una noticia de que un pariente o un familiar muy allegado de nosotros padece una enfermedad, ya sea neurodegenerativa o un accidente que le confine a cama, una enfermedad, por lo general que la persona pierda su capacidad de independencia, pues todo esto genera una serie de cambios dentro del ámbito familiar, ¿no? Prevenir en la medida de lo posible también el síndrome del cuidador familiar. Eso posteriormente voy a hablar. Capacitar al cuidador en la detección precoz de dificultades en el proceso de cuidado, que se me puede presentar a lo largo, en el transcurso del tiempo en que yo facilite los cuidados a mi familiar. Igualmente, cuidar, en este caso, la red de apoyo familiar, ¿no? Solventar los problemas que puedan surgir en el ámbito familiar en general, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros cuidar? Y creo que cada uno de nosotros tenemos una connotación acerca del significado de cuidar. Pues básicamente, cuidar es una acción individual que la persona ejerce sobre sí misma, pero que también es un acto de reciprocidad, ¿no? Que se tiende a ofrecer a cualquier persona hasta que pueda valerse por sí misma, es decir, hasta que recobre su autonomía, que esta puede ser bien temporal o bien puede ser definitiva, ¿no? Esta ayuda, pues, va a solventar, cubrir las necesidades vitales de la persona que sufre una dependencia. Siguiente diapositiva. Ok. Muy bien, entonces el proceso de cuidar pues conlleva la figura del cuidador. ¿Quién es el cuidador? Pues el cuidador familiar, básicamente vamos a distinguir aquí dos tipos, ¿no? El cuidador informal, que se refiere a un familiar no remunerado, y a un cuidador formal, que pues puede percibir una remuneración económica en el cuidado de una persona o un familiar dependiente. Pues bueno, el cuidador familiar es aquella persona que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que le dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. En este punto hay que señalar algo importantísimo, que es el hecho de si la persona quiere asumir o no el rol del cuidador. Porque bueno, ¿qué predispone a una persona que sea cuidadora o no de un familiar dependiente? Aquí cabe recalcar la importancia de la voluntariedad, porque el fin último de cuidar pues, es promover o dar a la persona que requiere el cuidado pues, una buena calidad de vida. Y todo esto va a depender de la voluntariedad, como lo digo, de la persona o el familiar a dar estos cuidados de la mejor manera posible. Siguiente diapositiva. En este caso, pues, el cuidar en sí conlleva un proceso de doble sentido, es decir, que el objetivo de vida del cuidador, ¿no? Va a ser el familiar cuidado y viceversa, ¿no? El sentido y significado o referencia de la persona cuidada, pues, va a ser el cuidador. Vemos aquí la figura del cuidador a una persona que deposita todo su tiempo, sus energías, sus recursos en el cuidado general del paciente que lo requiere. Siguiente. Como ya lo había mencionado, pues existen dos tipos de cuidador, el cuidador formal, el cuidador no formal, que en este caso pues es un familiar, ¿no? Dentro de estos tipos, pues tenemos tres. Primero la cuidadora familiar primaria, que representa la figura principal, ¿no? La que conlleva toda la responsabilidad en el proceso de cuidado de una persona dependiente, ¿no? Es aquella que va a asumir las decisiones, ¿no? Es aquella que va también a solventar todos los cuidados necesarios del paciente. Luego viene la figura de la cuidadora secundaria, que en este caso sería un familiar que viene a aportar o ser un apoyo o una herramienta para el cuidador primario, ¿no? Puede ser un miembro de la familia, que en sí no tiene toda la responsabilidad del cuidado del paciente, pero sí aporta en apoyo emocional o en recurso económico al cuidador primario.
Y tenemos también a la cuidadora no profesional formal en este caso, que sería alguien que recibe o perciba una remuneración. La persona no puede ser capacitada, ¿no? No siempre es capacitada en este campo, pero eh, genera un recurso o un aporte cuando la familia no puede por sí sola solventar el cuidado del familiar, ya sea porque tiene que trabajar, no tienen el tiempo disponible, no trabajan, entre otras circunstancias, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, básicamente, ¿cómo es que se convierte una persona en cuidadora familiar? Es un proceso a largo plazo, un poco que no viene desprevenido, ¿no? Puede presentarse de forma desprevenida o repentino, ¿no? Pero también es progresivo y depende mucho del contexto sociocultural y sociodemográfico en el que se encuentra la persona, ¿no? Generalmente, ¿y por qué hablo siempre en términos de cuidadora? Porque este rol se ha destinado a la figura femenina, ¿no? En su mayoría y en la mayoría de los contextos. Entonces está implícitamente que la persona que se encarga de las actividades domésticas en el hogar pues sea la que eh, también solvente el cuidado de la persona o familiar que se encuentra en una situación de enfermedad, ¿no? Que le impida cuidar de sí mismo. Es asimismo una persona eh, o la familia, perdón, que sea muy extensa, ¿no? Destinan a... bueno, continuando con el tema, ¿no? Había referido, ¿no? Quien se convierte en una persona cuidadora, ¿no? Del familiar, pues básicamente recae sobre el rol femenino, ¿no? Sobre la persona que generalmente se ocupa de actividades domésticas en el hogar. Entonces, es destinada a esta persona el cuidado en general de un familiar que se encuentra en situación de dependencia. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, bueno. ¿Por qué cuidamos? Hay un sinnúmero de motivos que hace que una persona pues destine a cuidar a un familiar, ¿no? Básicamente por amor. Obviamente el lazo afectivo es el que destina o hace que una persona pues ayude al familiar que en este caso lo necesita, ¿no? Por obligación también se puede presentar, ¿no? No existe más red social, pues me toca a mí asumir el papel de cuidador. Por motivación altruista también, ¿no? Por reciprocidad, por gratitud y estima con la persona cuidada. Se trate de mi padre, ¿no es cierto?, de mi pareja, por sentimientos de culpa también, por evitar la censura, hablando desde el punto de vista social, y para obtener también la aprobación social, sea cual sea el motivo que nos dirija a cuidar a alguien, todos estos van a influir en la calidad que tenga el cuidador para atender al familiar que en este caso lo requiere o lo necesita, ¿no? Siguiente. Bueno, hay 4 fases que se distinguen en el proceso de adaptación al cuidar, ¿no? Primero, la persona cuidadora entrará en una fase de negación o una falta de conciencia del problema. La negación realmente es una reacción psicológica de autoprotección, pero sin duda puede generar una serie de conflictos porque la persona que se encuentra en el estado de negación evita dar un cuidado que puede ser fundamental y necesario para la persona que lo requiere. Eh, Seguidamente, bueno, entra una segunda fase que sería la búsqueda de la información y también conjuntamente aparecen una serie de sentimientos negativos en torno a ello, ¿no? Primero, enterarnos qué sucede con mi familiar, qué enfermedad tiene, cómo le puedo ayudar, qué mecanismos necesito, con qué herramientas yo cuento, ¿no? Aquí van a aparecer, como ya lo dije, sentimientos negativos, de tristeza, de desesperanza, y aquí el apoyo social, el apoyo familiar cobra una importancia relevante en el hecho de que la persona no se sienta sola, no se sienta abandonada en el trabajo de cuidar a alguien más. En la fase 3 se da, en cambio, una reorganización. Esto se da a medida que pasa el tiempo, ¿no? Se organiza la persona, a momentos pueden haber sentimientos de ira,
de frustración, de soledad. Hay que controlar aquí mucho estos sentimientos, estas emociones, porque pueden incurrir en situaciones de maltrato o negligencia hacia la persona que percibe nuestro cuidado. Poco a poco irá el cuidador adaptando su vida a las necesidades de esta persona. Y por último, en la fase 4, tenemos una resolución que se refiere al hecho de que aquí la cuidadora se siente con más capacidad de afrontar, de manejar con éxito el cuidado del paciente dependiente, ¿no? En sí, también esta situación se puede agravar conforme vaya agravando también la situación del familiar, es decir, se convierte en más dependiente. Aquí cabe recalcar algo importante en el aspecto del cuidador, ¿no? El cuidador busca o debe buscar un bienestar recíproco, es decir, yo me siento bien cuidando a mi familiar y yo percibo que mi familiar se siente a gusto con el cuidado que yo le brindo, ¿no? Entonces es algo de dar y recibir, ¿no? Pero en este lazo, no olvidemos que la labor del cuidador no termina cuando el paciente fallece o cuando puede ser institucionalizado, por ejemplo, sino que va más allá, ¿no? ¿Qué pasa con el rol del cuidador después de que ya no está el paciente, de que ya no tiene que destinar todo su tiempo, todas sus actividades al cuidado? ¿Qué pasa con esta persona después? ¿Cuáles son sus planes de vida? Siguiente diapositiva. Ahora, para cuidar bien a alguien, pues es imprescindible que se empiece por uno mismo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer la cuidadora para evitar incurrir en un síndrome del cuidador? Pues primero, básicamente, cuidarse, lo que acabo de decir, buscar información. La información me va a proveer a mí los recursos para hacer frente a la discapacidad o a la enfermedad en la que se encuentra el paciente o el familiar que yo atiendo. Organizar la vida cotidiana, ¿no? Llevar una agenda diaria de qué cosas tengo que hacer en el día. Dejar dentro de esa agenda pues un espacio para uno mismo, para sí mismo, para cuidar la propia salud, pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a la red cercana social, el depositar sentimientos, ¿no? El expresar sentimientos conlleva un bienestar, ¿no? El buscar el apoyo social es significativo para una persona cuidadora. Identificar las señales, las señales de problemática, ¿no? Cómo me estoy sintiendo, si hay tristeza, si hay ansiedad, si hay disgusto en la atención que doy a mi familiar, y también afrontar estas reacciones emocionales, es decir, es normal que se sientan sobrecargados, ¿no? Que sientan que ya no pueden con esta situación, es normal los pensamientos negativos referentes a esto. Muchos de los familiares pueden pensar y considerar, bueno, yo ya quiero que esta situación termine, y no significa que haya falta de afecto, que haya desconsideración, o falta de gratitud, en fin, sino que son reacciones emocionales cuando vemos sobrecargadas, cuando nos vemos sin herramientas para hacer frente, o nuestros mecanismos de afrontación también se vuelven vulnerables ante el hecho de cuidar a una persona dependiente. Siguiente, siguiente diapositiva. Ahora bien, cuando todas estas fases del proceso de adaptación no se llegan a dar de forma adecuada, cuando los recursos se ven mermados, cuando vemos la situación, ¿no? Del cuidado sobrecargado, tengo un sinnúmero de pensamientos a mi alrededor y de sentimientos y emociones que no me dejan desempeñar esta función delegada hacia mí, ¿no? O que yo he elegido llevarla a cabo, pues sucede o puede incurrir en el síndrome del cuidador o también cansancio del rol del cuidador. Pues este se define como la carga, ¿no? El conjunto de problemas físicos, psíquicos, emocionales, sociales, económicos, que puede experimentar los cuidadores adultos incapacitados, no hablamos en general. Siguiente. ¿Cuáles son las causas? Bueno, ya hemos enumerado algunas de las causas, pero básicamente una de ellas es el estado de salud de la cuidadora, ¿no? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuáles pueden ser antecedentes patológicos en el cuidador? Igualmente, y es muy importante esto mencionar,
Antecedentes de malas relaciones con el familiar al que le proveo de cuidado. Háblese de un padre que tal vez hubo una historia de abandono, de maltrato, o háblese de una cónyuge, ¿no? Que también recibió o fue víctima de violencia. ¿Cómo afrontar esta situación, no? Eh, no haciéndolo por obligación, como son los motivos que hace un momento mencioné, sino que aquí hay que elaborar un sinnúmero de reestructuración de estos pensamientos y de estas emociones que pueden influir en el cuidado. No olvidemos que todo ser humano pues tiene el derecho eh, a recibir una atención con dignidad, ¿no? Más allá de todos los conflictos que puedan haber, pues poderlos trabajar, poder un poco resolver estos resentimientos que puedan disparar situaciones de violencia, ¿no? O de negligencia en el cuidado de mi familiar. Igualmente, en las actividades de la cuidadora, si ha sido una persona muy activa socialmente, pero por el asunto del cuidado, ¿no? El tema del cuidado, pues me ha limitado, no salgo, no me veo con mis amigos, o tal vez dejé mi trabajo, renuncié. También los recursos, con qué recursos desde el punto de vista material, qué recursos yo tengo para ayudarme al cuidado de mi familiar. Háblese de una camilla, de un andador, que me facilite la movilidad de mi familiar y así yo evitar riesgos, ¿no? Lesiones físicas que puedan afectarme a mí mismo, ¿no? Siguiente. Hay que plantearnos, las personas que son cuidadoras, pues por lo general deben plantearse un sinnúmero de preguntas cuando estamos abatidos ante la situación o ante el hecho de ser el cuidador de una persona dependiente. Primero, qué pensaste cuando te informaron el diagnóstico de tu familiar, ¿no? ¿Cómo fue para ti esos sentimientos y esa emoción en torno al diagnóstico que presentó el familiar? ¿Cómo cree que va a afectar o está afectando a tu vida, ¿no? Y al resto de la familia? ¿Cómo afecta la situación de enfermedad o de dependencia del familiar a todo el conjunto familiar? ¿Qué cree que puede hacer todavía o qué no hace para mejorar el cuidado de tu salud? ¿Considera que recibe apoyo de tu entorno o en este ámbito? ¿Y qué es lo que más te cuesta realizar con el enfermo? Al responder todas estas interrogantes, pues podemos hallar y podemos buscar igualmente los recursos que nos permitan brindar un cuidado de calidad, que es la finalidad, ¿no? Del hecho de estar al frente del cuidado de un familiar. Siguiente, diapositiva. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, primero tenemos los físicos, enfermedades cardiovasculares, diabetes, fatiga, trastornos gastrointestinales también, cefaleas, hipertensión, erupciones cutáneas también pueden presentarse. Los emocionales, pues irritación, cólera, trastornos del patrón del sueño, sentimientos de depresión, culpa, frustración, impaciencia, la habilidad emocional creciente, nerviosismo, falta de tiempo para satisfacer las necesidades personales, somatizaciones, ansiedad y estrés, y en general un afrontamiento individual deteriorado. Se pueden ver afectadas, obviamente, las relaciones con la persona cuidada, puede haber presencia de abuso y de violencia. También en la persona cuidadora, pues se puede dar reacciones de duelo anticipado, ¿no? Siguiente diapositiva. Muy bien. Ya. La siguiente, la siguiente. Entonces, ¿qué hacer cuando yo en el rol de cuidadora, pues me encuentro ante un sinnúmero de síntomas que me están limitando, que me causan malestar emocional? Pues el hecho de autocuidarnos, ¿no? Al autocuidarnos para cuidar mejor. Cuidar nuestro cuerpo, satisfacer nuestras necesidades básicas, identificar esas señales de alerta que me señalan que algo no está funcionando bien, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional. Mantener hábitos saludables en todos los aspectos, involucre la alimentación, los tiempos de descanso, de ocio y también
el sueño, ¿no? El dormir bien, programar periodos de descanso, conocer más, aprender más sobre el estrés, sobre qué intervenciones le pueden ayudar a afrontar la fatiga, favorecer sobre todo también la actividad física. Siguiente. Bueno, aquí hablamos de presencia, que se refiere al sentido del entorno familiar, ¿no? Porque yo como familiar de, de del familiar cuidador primario, ¿no? Dentro de la red de apoyo, ¿cómo puedo contribuir? Pues mostrar una actitud de aceptación, un acercamiento cálido, de gratitud, de expresar consideración a la persona que está al frente del cuidado de un paciente. Potencialización también de la conciencia de sí mismo. ¿A qué se refiere? Pues ayudar a la cuidadora a ser consciente de las fases negativas y que esas son normales. Identificar igualmente situaciones que pueden precipitar síntomas de ansiedad. Identificar cuáles son los sentimientos de culpa que siento alrededor de lo que le está sucediendo a mi familiar. Siguiente. Bueno, y básico, ¿no? Cuidar el bienestar emocional. ¿Cómo lo cuido? Pues manejando mis emociones, mis pensamientos disfuncionales, no evitando catastrofizar el futuro, pensando más bien enfocándome en las emociones positivas que me trae el hecho de brindar el cuidado a mi familiar, ¿no? A la persona que estimo, que es cercana a mí. También ayuda mucho la relajación, las técnicas de respiración, animar también a la manifestación de sentimientos, percepciones y miedo, ¿no? Que cuente, que comparta a los demás miembros de la familia cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, sus incertidumbres y cómo la red de apoyo familiar también le puede ayudar, ¿no? Distribuyéndose eh, el tiempo y actividades en torno al cuidado del familiar. Fomentar la participación en actividades sociales y comunitarias es muy importante. Facilitar armonía entre los miembros de la familia igualmente y facilitar el entusiasmo y la planificación de actividades sociales. Siguiente. ¿Ya? Bueno, el cuidado que brindemos en general debe procurar un bienestar recíproco, como lo dije, un buen cuidado, promoviendo la dignidad, autonomía e independencia de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le cuidamos, pues promovamos en la persona dependiente que ésta se sienta autónoma aún, así sean actividades muy pequeñas, como por ejemplo el alimentarse a sí misma, no limitando actividades que pueda hacer, es decir, ayudar, apoyar en el desarrollo de actividades, pero también darle parte para que la persona se sienta autónoma. Eso dignifica a la persona. Siguiente. Bueno, y con esto termino. Cuando hablamos, ¿no?, de personas dependientes, que en su mayoría son personas adultas mayores que pueden tener una deficiencia cognitiva o una alteración neurodegenerativa, pues es importantísima la comunicación con el paciente. ¿Cómo me comunico con él? ¿Cómo evito sobrecargarme o enojarme con el paciente porque no me entiende, porque está necio, porque se pone irritable? Entonces, bueno, primero proporcionar un trato adecuado, digno y respetuoso, darle tiempo para responder, buscar temas de conversación, ¿no?, que interesen tanto a la persona cuidadora como a mi familiar, estimular la memoria, el recuerdo de las personas y prestar atención a emociones y sentimientos. Aquí cabe la importancia de la escucha activa, ¿no? Responder a las demandas del paciente desde el plano afectivo. Siguiente. También una de las pautas para comunicarse con personas con demencia, pues hacer preguntas sencillas, tienes frío, te apetece salir, utilizar lenguaje simplificado, no intentar razonar ni tampoco discutir, no dar lecciones ni avergonzar a la persona adulta mayor, no decir, mira, ya te dije, sino repetir cuantas veces sea necesaria la información que solicita, no decir, pero no te acuerdas, porque hablamos con personas que ya tienen un déficit cognitivo. El cambiar el no puedes por el haz lo que puedas y no hablar con otros delante de la persona como si no estuviera, que eso habitualmente lo hace la mayoría de la gente. Y termino con esto. Esta es una frase. Siguiente. Bueno, esta es una frase que me encanta, ¿no? Y que ennoblece y enaltece el hecho de cuidar a alguien, ¿no? Cuidar a los demás es una forma especial y concreta de amar, y por eso mismo, cuando nos cuidamos a nosotros, con este fin,
también, aunque de forma indirecta, estamos amando a los demás. Solo así el tiempo dedicado a nosotros mismos beneficia a los demás. Solo así evitamos el egoísmo y el egocentrismo. Nos cuidamos porque estamos llamados a amar mejor y somos más capaces de cuidar y de amar. Estas son palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que nos da un vivo ejemplo de cómo es el cuidar a una persona. Bien, muchas gracias, doctora Cindy. Yo por interno le decía, doctora Cindy, 1 minuto le queda, 1 minuto. Perdón. Ya, mire, hay 2 preguntas para usted, doctora. Antes de las preguntas, le voy a mandar saludos a mi tío Manuel Merizalde, que está viendo, disfrutando de esta transmisión desde Guayaquil. El doctor Roberto Brunis también, un gran abogado de aquí en la provincia de Los Ríos, seguramente está de Babahoyo. El abogado Pablo Morales dice, buenas tardes, doctor Merizalde, no sé abogado si está en Guayaquil o en Santa Elena, confírmenos cuál es su última ubicación. Y aquí hay 2 preguntas, doctora Cindy. Luis Bravo dice, ¿qué cualidades debe tener un cuidador? Bueno, en sí el cuidador debe presentar una serie de conjuntos de aptitudes y habilidades. Junto a estas aptitudes, pues tiene que haber actitudes. Entre las actitudes está qué creo yo o qué percepción tengo ante el hecho de cuidar a alguien, ¿no? El hecho de que por qué yo cuido. Es importantísimo analizarlo desde el punto de vista del cuidador. Si lo hago por amor, por gratitud, por altruismo, pues voy a dar todo de mí y va a ser muy favorecedor y enriquecedor para mí, ¿no? Pero básicamente actitudes como la paciencia, como la empatía es básica en el cuidado a una persona de Ya, muy bien. Esa es la pregunta de Luis Bravo. Un saludo para Luis Bravo. Gracias por estar compartiendo la transmisión. Y tenemos la última pregunta, Joana Perea. Si el cuidador no tiene apoyo familiar, ¿qué puede hacer si ya se siente cansado? Buena pregunta, ¿no? Excelente. Y es una de las que más se presentan, ¿no? En la vida real no toda la red de apoyo pues ayuda a la persona cuidadora. En este caso, tenemos que pedir ayuda sociosanitaria, ¿no? Pedir ayuda al ministerio, que también se encargan o tienen disponibles centros. Si hablamos de una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, pues hay centros de día. Si no queremos institucionalizar a la persona, hablemos de que el hecho de institucionalizar es una decisión muy grande que tiene que ser muy consensuada, ¿no? Pero se puede apoyar de estos recursos un centro de día, ¿no? Un centro de participación que mantenga a su familiar pues ocupado, estimulado, ¿no? Y el resto del tiempo pues poderlo ocupar para mí mismo. Bueno, yo le agradezco. Bueno, aquí dice el doctor Pablo Morales, el abogado Pablo Morales está desde Guayaquil, dice, mi saludo. Haciendo papel de cuidador, mi esposa y mi hija resultaron positivas en la prueba del COVID-19. Entonces, mire, doctora Cindy, aquí tenemos un ejemplo. El abogado Pablo Morales, una persona muy distinguida que yo conozco, está haciendo de cuidador, o sea que le cae muy de maravilla el tema. Y la propuesta de este congreso virtual es precisamente de que sí podemos esta enfermedad resolverla en casa, siempre y cuando tenga usted las medidas necesarias, los consejos necesarios, tener un médico, un psicólogo, y ya vamos así presentando parte del equipo que usted debe conocer porque usted no debe estar solo. Su palabra final es, doctora Cindy. Todo lo que damos a la final se nos devuelve, ¿no? Y esta situación de cuidar, pienso que nadie desea caer en una situación de dependencia, pero tenemos la mano amiga, el familiar que está a nuestro lado, que nos favorece este cuidado, pues vamos a tener una vida digna, con calidad, con calidez. Cuidémonos, fortalezcamos los lazos afectivos, no nos olvidemos de nosotros, es básico. Para brindar una ayuda a alguien más, pues es básico que primero atendamos nuestras necesidades. Entonces el bienestar siempre va a ser recíproco. Perfecto. Yo le agradezco, doctora Cindy, gracias por haber aceptado formar parte de esta propuesta, como es el primer congreso virtual Síndrome del Cuidador. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y bueno, espero haber brindado un pequeño aporte, ¿no? Esta es una temática muy amplia y muy interesante también, y que genera mucho desgaste en las personas, ¿no? Bueno, agradeciendo también por la atención y nuevamente por la invitación.